3 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista de esta jornada. Le damos la bienvenida al politólogo y presidente de la consultora Factum, Óscar Botinelli. Bueno, para analizar un poco la coyuntura que se desató con estas diferencias entre Cabildo Abierto, el presidente de la República, el anuncio hecho ayer por Cabildo Abierto que finalmente se va a quedar en la coalición. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir a charlar con nosotras. La primera pregunta que me surge decirles, bueno, es como un análisis general, porque ayer, si uno escuchaba la declaración de prensa que dio Guido Marini Ríos, acompañado por, bueno, sus correligionarios, uno, si no se quedaba hasta el final, se podía quedar con la idea de que se iban, ¿no? Porque eran unas críticas muy fuertes hacia el presidente, hacia el funcionamiento de la coalición, para terminar en que se quedan. ¿Cómo debe leerse eso? Bueno, un matrimonio se puede ir enojando y uno de los dos, en la puerta, con la puerta abierta, en el borde empieza a hacer todos los reproches y de repente dice, bueno, por ahora me quedo, pero cuidado con A, B, C, D, E. Es decir, hay que tener cuidado de los análisis, llamémosle binarios, que se queda y se queda, quiere decir que es entusiasta, o se va, quiere decir que va a matar a tiro. Bueno, ¿Se queda en pie de guerra? Hoy por ahí veía un título que decía, se pinta para la guerra, pero se queda en la coalición. Bueno, no me gusta el tema las palabras pie de guerra. Lo que es claro es que queda diciendo, es muy sutil la declaración, tiene mucha cosa indirecta, mucha letra chica, y es, primero, el reproche a una concepción, lo dice en parte explícito, presidencialista, personalista, habla de continuar una coalición que debe ser verdaderamente republicana. Está cuestionando el carácter, llamémoslo, republicano de la conducción de la calle Pou. Por otro lado, está marcando que Cabildo considera, otros podrán tener otro criterio, pero que ellos consideran, es, para decirlo bastante en criollo, que se han tragado un montón de sapos. Y queda bastante insinuado por dónde andan los sapos. Seguridad pública, asunto Marcet, asunto Astesiano. Habla de, no me acuerdo la palabra que usa, como problemas o cosas cuestionables de altas esferas de gobierno, de otras figuras de otros partidos de la coalición. Es decir, está diciendo, hemos tenido este esfuerzo, no ha sido recíproco y no tenemos por qué seguir callándonos cuando discrepamos. Por otro lado, expresa una frustración que las iniciativas de Cabildo Abierto en general no han sido tomadas, y cuando son tomadas es a través de un juego de fuerzas muy grande. El problema de fondo acá, dejemos de lado las formas y las anécdotas que siempre enrarecen un poco, es que esta es una coalición donde claramente el Partido Nacional, el Partido Colorado, son partidos que, yo diría desde 2004, por ahí, han tenido, o hacia adelante, han tenido mucha aproximación. Es decir, no hay diferencias tan de fondo. Hay más diferencias históricas, además hay matices, pero tienen una conjunción más cerca. Y Cabildo tiene una concepción muy distinta a la que tienen en general blancos y colorados, que se expresa hasta en los sectores sociales que representa Cabildo, o las preocupaciones que tiene. Por ejemplo, la visión que tiene de lo transnacional, que tiene Cabildo y el resto de la coalición, son muy diferentes. Mientras que los blancos, los colorados, una parte del frente, considera que es muy buena la inversión extranjera porque eso potencia al país, la economía, el desarrollo. Cabildo dice no, eso lo que hace es que se le regalan impuestos y se castiga a los uruguayos y la pequeña y mediana empresa da más empleo que esas inversiones. Bueno, son dos visiones de país legítimas, pero corresponden a ideas distintas. Lo mismo, qué sectores sociales hay que privilegiar. La reforma a seguridad social cuestionó mucho, por ejemplo, bueno, esto tiene que ver con lo transnacional, que el dinero de las AFAPs, el dinero que la gente aporta, que está... Bueno, pero lo logró eso Cabildo. Que no, logró, claro, bueno, por eso digo, pero lo que me refiero, que no son diferencias menores, son que hay dos visiones que tienen diferencias
y que cada uno, bueno, ve que el país es mejor de una manera o de Claro, otra. pero recordemos ¿no? que esta crisis no se desata por una diferencia de visiones, se desata porque hay una situación de una asignación a dedo por parte de... No, el tema es cuidarse con la anécdota. Es decir... Esa es la gota que derrama el vaso. Claro, el chispazo no importa, es accesorio, más aún. Sin duda el chispazo es elegido desde el lado de la presidencia para hacerlo de la mejor manera, la manera que quede peor situado Cabildo Abierto. Diciendo, fue a dedo, bueno, no sé si fue a dedo o no, todavía no, hay que conocer el expediente y las reglamentaciones, uno no tiene idea, ¿no? También le han aparecido en redes. Bueno, si se pide la La reglamentación no apareció igual. No. Le digo, yo no atribuyo intenciones ni juzgo. Digo, claramente hay elegido ahí. Vamos a aclarar, no es la única, si es designación a dedo, supongamos que sea, porque no lo sé. No es la primera que hay en el Uruguay, ¿no? No, ni en por este supuesto. gobierno, ni en el gobierno anterior. Entonces, a ver Botinelli, si lo estoy siguiendo la lógica. Usted dice que se elige a propósito esta situación, claro, más allá de no tener claro si hay para la presidencia está claro. Lo que pasa que si lo que se quiere discutir ese tema, bueno, llaman a especialistas en el tema. Yo no, está bien, pero para saber cómo se elige ese tema esto puntual. Fue la chispa, bueno, pero ¿la chispa de qué? Bueno, la chispa de si hacemos una larga historia, tenemos que esta coalición ya empieza con diferencias en la LUC, y nada menores. Cuando la LUC, la presidencia impulsa la desmonopolización de los combustibles. Ya sabía que no tenía el apoyo de toda la coalición, igual lo envía en el proyecto de ley, y se opone el Partido Colorado en su totalidad y Cabildo en su totalidad. Luego viene la ley de aeropuertos, que fue el último acto de gobierno de Tabaré Vázquez, y sale con el voto de todo el Partido Nacional, de Ballistas y, por supuesto, el Frente Amplio. Y se opone Cabildo, el Partido Independiente, Ciudadanos y el PER. Luego, casi enseguida, viene la ley de forestación, que sale con los votos del Frente Amplio y de Cabildo, ley de Cabildo. Un año después sale de la otra Cámara, del Senado, y ahí el presidente de la República lo veta. Bueno. Cruce. Y ha habido otros episodios de distinta naturaleza que terminaron como elemento central en la Ley de Seguridad Social, que fue una negociación muy dura, que claramente hubo días que uno decía, acá hay ley o no hay ley, ¿no? Y fue muy claro que en determinado momento el presidente llegó a la conclusión que si quería una mínima ley tenía que ceder, y si no, ir por el camino de decir que no haya ley. Y bueno, será responsable este o aquel, ¿no? Ahora, ¿por qué se tiene tanto en consideración? Que creo que esa es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué Cabildo incide tanto en el seno de la coalición de gobierno? ¿Es pensando en lo que resta de este periodo? ¿Es pensando en las próximas elecciones y es un socio fundamental para todo eso, sin dejar de lado que se vota presupuesto, ¿no? El último de este periodo. Bueno, en primer lugar, por orden. Esta es una coalición de 5 partidos, pero despareja, es decir, hay 3 partidos que matemáticamente constituyen la mayoría parlamentaria. Donde falte uno solo, no hay mayoría. Por lo tanto, cualquiera de los 3, bueno, cualquiera de los 2, en la medida que uno tiene la presidencia de la República, son decisivos. Cuando uno de los 2, Partido Colorado o Cabildo, dice no, no hay mayoría. Lo cual, cuidado, no solo en el plano legislativo, el plano parlamentario. Si uno de esos partidos dice no va más, y por ejemplo estuviera en este clima a fines del año pasado, Heber y Bustillo eran censurados en el Senado. Es decir, hay muchas cosas que yo he visto en los análisis de estos días. El viernes fue un día muy impactante para mí, claro, no obsesionado en estructura y funcionamiento del sistema político, ¿no? Divino. De las cantidades de cosas que se dijeron, acá están hablando de México, de Colombia, de Chile, pero el sistema uruguayo no tiene nada que ver con esto. Los ministros los designa el presidente entre personas que tengan respaldo parlamentario.
Es completamente distinto a los regímenes presidenciales que el presidente nombra a quien se le ocurre y destituye a quien se le ocurre. Es decir, hay una limitación en el nombramiento. Y el Parlamento puede remover, censurar a los ministros o a todo el Consejo de Ministros. Entonces, esto se ha hecho algunas veces. En realidad, las últimas censuras creo que fueron en el primer gobierno de Sanguinetti, pero sí, en el gobierno de Pacheco se llegó hasta el extremo de destitución de un ministro por la Asamblea General. Entonces, la mayoría parlamentaria no solo es necesito aprobar esta ley, necesito sostener al gobierno. Y además lo que es desde el punto de vista del público, de la sociedad, un gobierno que tenga una mayoría del Parlamento estando permanentemente en contra. Aclaremos porque acá a veces hay algunos mitos. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno de Pacheco Areco, que muchos hacen el relato como es una persona mandando por sí sola. Pacheco Areco tuvo prácticamente todo el periodo, salvo algunos episodios, mayoría parlamentaria holgada, cómoda. Bordaberry en el periodo constitucional tuvo mayoría parlamentaria hasta un mes antes de dar el golpe. Claro. Usted dice y este gobierno, perdón, sí, dejando de lado el primer gobierno de Sanguinetti, que fue muy confuso porque de alguna manera tuvo una holgada mayoría parlamentaria, pero se expresaban en escalones, no era una coalición. Estaba el Partido Nacional colaborando, incluso el Frente Amplio en los primeros 3 años, que se podía llamar con la concertación. Pero después Sanguinetti, la calle segundo Sanguinetti, Valle, tuvo mayoría parlamentaria. Y por supuesto también el Frente Amplio. Entonces, la mayoría parlamentaria en Uruguay es habitual, no es excepcional. Entonces, la pérdida de la mayoría parlamentaria es algo muy fuerte. Cuando el Partido Nacional se va en el 2002, noviembre del 2002, se va del gobierno, retira a los ministros, pero explícitamente la convención declara que continúa dando la mayoría parlamentaria. Claro. ¿Qué es lo que manejó Gandini en estos días? sí. Lo que es claro que Cabildo se iba del todo, es decir, de gobierno y de mayoría parlamentaria. No era la del Partido Nacional, porque era distinto. Para empezar acá, Cabildo sintió visión, cada uno siente lo que siente. Y de esta Él movida, lo Cabildo. echaban, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, si nos vamos, nos vamos. Nos vamos de todo. No, el presidente, por otro lado, se expresó en estos días, su gente allegada, que decía, está cansado de. Es decir, bueno, cada uno tiene una visión que, como pasa siempre, la mitad de la visión es correcta, la de cada uno, ¿no? Claro. Cada uno tiene sus razones. Sí. ¿Cómo queda? Es entonces de entender que el gobierno o bueno, el Partido Nacional, el presidente, no quiere perder a la coalición, a Cabildo, porque pierde la mayoría en el Parlamento. Cabildo, de esta movida, ¿sale fortalecido? Porque, a ver, si uno analiza Cabildo solo, están ahí en ronda, ¿no? El 4% de la intención. 9. 9. Bueno, en las últimas le dio un poco menos, ¿no? No. Acá hay que aclarar que tenemos diferencias metodológicas con los colegas muy fuertes. Sí. Yo me estaba refiriendo, creo que la de cifra. Claro, ellos hacen una exploración más superficial técnicamente, ¿no? De primera visión de la gente, que en forma abierta a qué partido votaría. Esto tiene muchos problemas. Uno, hay partidos que no son muy conocidos por la gente. Una cosa son partidos con 200 años, con medio siglo, otra recién construida. Segundo, hay siempre el voto oculto. ¿Qué quiere decir? Bueno, un voto que cuando, en este caso es Cabildo, en una época fueron en general los Colorados, o fue Pacheco. Estos son estudios de Alemania hace medio siglo, se veía con lo social cristiano Baviera, que cuando el conjunto de los medios, de la gente, habla mal, al votante le da un poco de temor decir sí, o vergüenza. Como mucho se lo dice frente al espejo a sí mismo, ¿no? Y qué es lo que marca muchos llamados errores de encuesta. En el 99, el Partido Colorado con Jorge Valle a la cabeza saca el 32%. Y a todos nos daba entre 27 y 28. Lo mismo pasaba con el pachequismo antes, es decir, nosotros vamos a una metodología mucho más complicada, con mucho más preguntas, y el total de gente que no se define se reduce al 7%, no al 20%. Entonces, ahí que encontramos que se mide mucho más alto a Cabildo, al Partido Colorado y al Partido Independiente, que está dando muy alto.
A nosotros nos da 9% Cabildo, 6% el Partido Colorado, 4%, entre 6 y 7 el Partido Colorado. Es una oscilación, porque el último número nuestro es de febrero. Pero 9 Cabildo, muy estable, 8, 9, 6, 7 Partido Colorado, 3, 4 Partido Independiente. Y además 4 de otros partidos. Entonces, ¿esto le puede servir a Cabildo para capitalizar votos, crecer? No sé. Porque eso... obviamente Cabildo está haciendo uso de ese poder que tiene de dar mayoría o no, para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace, sobre todo, yo en general creo que más allá de que a veces hay mucho juego chico, se maximiza a veces cuando se habla y la gente actúa mucho, no digo con altura en un sentido ético, sino que cada partido, cada sector representa conjuntos, sectores de la sociedad y normalmente cuando hablan están pensando en ellos. Bueno, yo quiero esto para este tipo de gente porque es mi modelo país. Y no es una ingenuidad lo que digo. Es así como actúan todos. Y claramente Cabildo siente que tiene que dar mensajes a un conjunto de personas que son su electorado real o potencial. Si sale fuerte o debilitado esto, recién lo sabremos en un par de meses. Porque cuando ocurren las cosas hay picos emocionales de para arriba y para abajo que se van en pocos días. Entonces lo que importa es lo que nosotros le llamamos a nivel de encuestas efecto residual. Es decir, el efecto que quedó después que pasó el ruido. Y la verdad que no tengo la menor idea si el efecto residual de esto es que lo afecta o lo potencia o lo deja igual. Ni idea. Lo mismo lo mismo el presidente, ¿no? No sé si esto lo potencia o lo disminuye. Lo que es claro que coyunturalmente el presidente, por lo menos hasta el viernes, lo potenció después de haber quedado debilitado con la transacción en la Seguridad Social. Si él recuperó fuerza en ese momento, ¿no? Dada esta situación, ¿el Ministerio de Vivienda podría seguir perteneciendo a Cabildo? Después de los hechos de esas declaraciones mediáticas de Manini, de Irene Moreira. Supongo que sí. ¿Sí? Digo, acá depende. Esto es una especulación, ¿no? Perdón, la pregunta es, si seguiría perteneciendo, si el presidente le ofrece a Cabildo, si Cabildo acepta. Son dos puntos de vista. A mí lo que me pareció es que en la mañana del viernes la situación era con un llamado, con un tono, y después fue, no nos vamos nada, Irene sigue, el presidente se equivoca, un tono un tanto amenazante, pareciera por parte de Manini al presidente, algo que llamó la atención creo que de casi todos, y ahí tal vez el presidente dijo, bueno, pongo de forma interina a Falero, a ver qué pasa. Pero la forma interina fue después, ahí ya es un tema formal. Sí. Después que ya se produce la renuncia, tiene que nombrar un interino. Está bien, pero podría, no sé, haber designado ya a alguien, no fue, la negociación no se dio durante el fin de semana. No, normalmente se designa siempre un interino, salvo que, por ejemplo, cuando muere Larrañaga, no fue inmediata la designación de jefe. No. Estuvo Javier García interino, no me acuerdo, Sí. fue un día, 2 días, digo. Normalmente el interinato, porque salvo que sea un cambio programado, como se da, por ejemplo, recuerdo uno de los periodos Vázquez que se dijo tal fecha va a haber los cambios, creo que se hicieron los primeros días de marzo y se anunciaron en enero, entonces ya estaba todo armado, salvo cuando es así, cuando es imprevisto, por una muerte o por un conflicto, o por un hecho puntual con un ministro, siempre hay un interinato, aunque sea de unos días. En realidad este interinato empezó ayer y será, no sé. Ahí depende. Yo creo que si el presidente le dice a Cabildo, ustedes se quedan con un solo ministro, es otro... Un cantar. Otro cortocircuito. Que acá llamen a los bomberos ya de primera. Por ahora no parece haber esa señal, ¿no? Por eso, digo, sí ocurrirá. Creo que no. Y que la pregunta es, ¿Cabildo aceptaría? Bueno, me imagino que después de esto, Cabildo sí se queda y retiene el Ministerio de Vivienda, lo tiene que aceptar. Es muy difícil pensar. Entonces yo creo que para que no haya un nuevo cortocircuito, el próximo ministro de Vivienda será el propuesto por Cabildo. Eso parece bastante sensato, ¿no? Muy bien. Botinelli, muchas gracias por estos minutos. minutos. Gracias a ustedes, por favor. Supuesto nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, ameritarán otros encuentros. 9 de la mañana, 17 minutos.